ha descubierto a los niños y a los pobres de espíritu lo que ha ocultado a los sabios, pensaba Levin de su mujer, mientras hablaba con ella aquella noche. Evocaba las palabras del Evangelio no porque se considerase sabio, sino porque no podía ignorar que era más inteligente que su mujer y que Agafia Mikhailovna, ni podía desconocer tampoco que, cuando pensaba en la muerte, lo hacía con todas las fuerzas de su alma. Constábale también que muchos cerebros de hombres habían filosofado sobre la muerte y no sabían sobre ella ni la centésima parte que su mujer y Agafia Mikhailovna. Por diferentes que fueran Agafia Mikhailovna y Katia, como la llamaba su hermano y como ahora le gustaba también llamarla a Levin, en aquel asunto eran completamente iguales. Ambas sabían, sin duda, lo que era la vida y la muerte, y aunque no pudiesen contestar ni comprender las preguntas que Levin pudiera formularse a aquel respecto, ninguna de las dos dudaba de la trascendencia de tal fenómeno, y no sólo se lo explicaban de una manera completamente igual, sino que compartían esta opinión con millares de personas. Y la prueba de que ambas sabían muy bien lo que era la muerte era que las dos conocían cómo se tenía que obrar con los moribundos sin asustarse de ellos. En cambio, Levin y otros que hablaban a menudo de la muerte era indudable que la ignoraban, puesto que la temían y no sabían cómo obrar en su presencia. De haber estado Levin a solas con su hermano, nada habría hecho sino mirarle con horror y esperar con horror mayor aún, incapaz de hacer otra cosa. Ni aún sabía qué decir, cómo mirar, cómo andar. Hablar de cosas secundarias le parecía ofensivo para el enfermo, y hablar de la muerte, de cosas sombrías, le resultaba imposible también. Si le miro, pensará que le estudio. Si no le miro, que pienso en otra cosa. Si ando de puntillas, se molestará, y andar con naturalidad sería vergonzoso. Kitty, al contrario, no tenía tiempo de pensar en ello. Ocupada solo de su enfermo, parecía tener clara conciencia de la conducta que había de seguir con él, y lograba salir airosa en todo lo que intentaba. Hablaba al enfermo de sí misma, de su boda, sonreía compasiva, le acariciaba y refería casos de curación, y lo decía de una manera tan adecuada que también en ello demostraba que conocía la muerte. La prueba de que la actividad de Kitty y de Agafia Mikhailovna no era maquinal consistía en que no se reducía a cuidados físicos, al deseo de aliviar los sufrimientos del enfermo, sino que además de esto, ambas querían para el paciente algo más importante y sin relación alguna con tales cuidados materiales. Agafia Mikhailovna, hablando del anciano criado fallecido, decía: «Gracias a Dios, comulgó y recibió la extrema unción. Dios nos dé a todos una muerte semejante». Además de cuidarse de la ropa, las medicinas y la bebida, Kitty ya el primer día supo persuadir al enfermo de la necesidad de comulgar y recibir la extrema unción. Al dejar a su hermano por la noche, Levin pasó a sus habitaciones y se sentó, con la cabeza baja, sin saber qué hacer. No pensaba en que no había cenado, en que no estaba arreglado para dormir, y no osaba ni hablar a su esposa, ante la cual se sentía como avergonzado. Kitty, al contrario, estaba más activa e incluso más animada que nunca. Ordenó que le sirviesen la cena, arregló las cosas y ayudó a preparar las camas sin olvidarse de poner en ellas polvos insecticidas. Estaba llena de esa animación y agilidad mental que se despierta en los hombres la víspera de un combate, de una lucha, de un momento peligroso y decisivo de su vida, una de esas ocasiones en que los hombres prueban su valor para siempre y que acreditan que todo su pasado no ha transcurrido en balde, sino que sirvió de preparación para tal momento. Trabajaba bien y con rapidez, y antes de medianoche todos los objetos estaban limpios y ordenados de tal modo que la habitación de la fonda parecía su propia casa. Las camas hechas, los cepillos, peines y espejitos sacados del baúl y las toallas en sus sitios. La mesa estaba preparada. Levin sentía que todo, comer, hablar, dormir, era imperdonable, y parecíale que cada uno de sus movimientos resultaba inadecuado a la situación. Pero cuando Kitty ordenaba los cepillos, por ejemplo, lo hacía con tanta naturalidad que no se descubría en ello nada de irrelevante. Sin embargo, no probaron bocado, y aunque tardaron mucho en acostarse, en largo rato les fue imposible dormir. «Estoy muy contenta de haberle convencido de que reciba la extrema unción», decía Kitty sentada, con su ropa de noche, ante un espejo plegable, peinando con un peine apretado sus cabellos perfumados y suaves. «Yo no he asistido nunca a esa ceremonia, pero mamá dice que rezan por la curación».
¿Crees que mi hermano se puede curar? Preguntó Levin, mirando la fina raya de los cabellos de su mujer, que desaparecía a medida que ella pasaba el peine más abajo por su cabeza. He preguntado al médico y dice que no vivirá más de 3 días. ¿Pero qué saben ellos? No obstante, me alegro de haberle convencido, dijo Kitty, mirando a su marido bajo sus cabellos. Todo es posible, añadió, con la expresión astuta que podría decirse que había en su rostro siempre que hablaba de religión. Después de la conversación que sobre temas religiosos habían sostenido siendo novios, no habían vuelto a tocarlo jamás, pero Kitty continuaba asistiendo a la iglesia y rezando sus oraciones, siempre con el tranquilo convencimiento de que cumplía con un deber. A pesar de las seguridades en contra dadas por Levin, Kitty estaba segura de que él era tan buen cristiano como ella, si no mejor, y que cuanto le decía al respecto era una de esas tontas bromas masculinas, como las que decía sobre la brodería inglés, que las gentes razonables cosen los agujeros y ella los hacía a propósito, y otras cosas por el estilo. Esa mujer, dijo Levin, aludiendo a María Nikolaevna, no supo arreglar nada. Confieso que estoy muy contento de que hayas venido. Eres tan pura que... Tomó su mano y no la besó, porque hacerlo hallándose la muerte tan próxima le parecía una especie de profanación, y se limitó a estrechársela y a contemplar con mirada llena de arrepentimiento los ojos de Kitty, que se aclararon al notarlo. Encontrándote solo aquí, habría sufrido más, dijo ella, alzando sus manos para ocultar el alegre rubor que cubrió sus mejillas. Anudó los cabellos en su nuca y los sujetó con horquillas. Antes, continuó, no sabía nada de esto, pero aprendí mucho en Sodén. ¿Es posible que hubiera allí enfermos como él? Los había peores. Me resulta terrible no poder verle como de joven. No sabes lo buen muchacho que era. Yo entonces no le comprendía. Lo creo, me parece que habríamos sido muy amigos. Y miró a su marido, asustada de lo que había dicho. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Lo habría sido, repuso él tristemente. Era de esos hombres de los que se dice que no están hechos para este mundo. Tenemos muchos días de fatiga por delante. Vamos a dormir, repuso Kitty, consultando su minúsculo reloj. Al día siguiente, el enfermo comulgó y recibió la extremaunción. Durante la ceremonia, Nicolás oró con fervor. En sus grandes ojos, fijos en el icono puesto sobre la mesa, plegada y cubierta con un paño de color, había tanta imploración vehemente, tanta esperanza, que Levin le miraba aterrado, porque sabía que aquella imploración y aquella esperanza harían más dolorosa la separación de la vida que su hermano amaba tanto. Levin conocía a Nicolás y su modo de pensar. Le constaba que su falta de fe no procedía de que le fuera más cómodo vivir sin ella, sino de que poco a poco las explicaciones científicas de los fenómenos universales la habían borrado de su alma. El retorno, pues, de su hermano a la fe no era sincero, hijo de la reflexión, sino momentáneo, egoísta, nacido de una vana esperanza de curarse. Levin sabía que Kitty había avivado aquella esperanza relatándole casos extraordinarios de curaciones oídas por ella, y esto hacía aún más penosa para él la mirada llena de ruego y esperanza de su hermano, y la vista de aquella mano que se levantaba con dificultad para trazar la señal de la cruz sobre aquella frente de piel tirante y ante aquellos hombros salientes y aquel pecho hueco y ronco que ya no podía abrigar en sí la vida por la que oraba el enfermo. Durante la ceremonia, Levin hizo lo que, a pesar de su incredulidad, había hecho en tantas ocasiones, dirigirse a Dios y suplicarle. Si existes, haz que cure este hombre, y así nos salvarás a él y a mí. A raíz de la extremaunción, el paciente experimentó una repentina mejoría. En una hora no tosió ni una vez, sonreía, besaba la mano de Kitty, le daba las gracias con lágrimas en los ojos, decía que se sentía bien y fuerte, que no le dolía nada y tenía apetito. Incluso se incorporó él mismo en la cama cuando le llevaron la sopa y pidió una croqueta de carne más. A pesar de su estado desesperado y de lo evidente que parecía, con solo mirarle, que no podía curar, Kitty y Levin le hallaron durante una hora en un estado indescriptible, de feliz y temerosa emoción. ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor. Es extraordinario. No hay nada de extraordinario.
Sea como sea, está mejor. Así se decían el uno al otro en voz baja. El engaño duró poco. El enfermo durmió tranquilamente media hora y luego despertó la tos. De repente en él y en todos los que le rodeaban desaparecieron todas las esperanzas. La realidad del sufrimiento las había destruido por completo, y ni en Levin, ni en Kitty, ni en el moribundo quedó rastro alguno de lo que sintieran en aquel momento. Sin ni siquiera aludir a lo que creía media hora antes, hasta como si se avergonzase de recordarlo, Nicolás pidió que le dieran a respirar el frasco de yodo cubierto de un papel agujereado. Levin se lo dio, y la misma mirada de emocionada esperanza con que el enfermo recibió la extrema unción se pintó en su rostro al insistir sobre las palabras del médico de que al aspirar yodo produce milagros. ¿No está Katy aquí?, preguntó Nicolás, mirando la habitación cuando su hermano repitió de mal grado las palabras del médico. Si no está, te diré que he hecho todo esto por ella. Es tan buena, pero ni tú ni yo podemos engañarnos. En esto sí que creo. Y oprimiendo el frasco con su mano huesuda comenzó a aspirar el yodo. A las 8 de la noche, mientras Levin y su mujer tomaban el té en su habitación, María Nikolaevna llegó corriendo sofocada. Ha perdido el color y le tiemblan los labios, dijo. Está muriéndose. Temo que muera enseguida. Los tres se apresuraron. Nicolás estaba incorporado en la cama, apoyado en el brazo, con la larga espalda inclinada y la cabeza muy baja. ¿Qué sientes?, preguntó Levin después de un silencio. Siento que me voy, repuso el enfermo con dificultad, pero con gran precisión, pronunciando lentamente las palabras, sin alzar la cabeza y no dirigiendo más que los ojos hacia arriba, sin llegar al nivel del rostro de su hermano. Katia, váyase, añadió luego. Levin se levantó de un salto y en voz baja, pero decidida, suplicó a su mujer que saliera. Me voy, dijo de nuevo Nicolás. ¿Por qué te lo figuras?, respondió Levin por decir algo. Porque me voy, insistió Nicolás, como si hubiese tomado apego a la palabra. Esto es el fin. María Nikolaevna se acercó a él. Harías mejor en tenderte en la cama, te encontrarías más cómodo, dijo. Pronto estaré tendido, repuso Nicolás en voz baja, y muerto, agregó con amarga ironía. Bueno, tendedme si queréis. Levin colocó a su hermano de espaldas, se sentó a su lado y, conteniendo la respiración, le miró a la cara. El moribundo yacía con los ojos cerrados y de vez en cuando los músculos de su frente se movían, como en el hombre que piensa en algo con insistencia y profundidad. Involuntariamente, Levin, junto a su hermano, pensaba en lo que en el espíritu de éste se cumplía en aquel momento, pero pese a todos sus esfuerzos mentales, por la expresión de aquel rostro tranquilo y sereno, por el movimiento de los músculos de su frente, comprendía que para el moribundo se aclaraba lo que para Levin permanecía oscuro. Sí, sí, eso es, pronunció lentamente el agonizante. Esperad, y calló de nuevo. Eso es, volvió a decir, tranquilizado, como si todo se hubiese ya hecho claro para él. ¡Oh, Dios mío!, exclamó con un hondo suspiro. María Nikolaevna le tocó los pies. Se le están poniendo fríos, dijo. Durante un rato muy largo, según le pareció a Levin, el enfermo permaneció inmóvil, pero aún vivía y de vez en cuando suspiraba. Levin se sentía cansado de su tensión mental, pero a pesar de ello no podía comprender lo que su hermano definía con aquel «eso es», y veía que el moribundo le había dejado atrás hacía rato. Ya no pensaba en la muerte en sí, sino en lo que debía hacer ahora, cerrarle los ojos, vestirle, tapar el ataúd. Y lo que era más extraño, se sentía indiferente del todo. No experimentaba ni pena ni dolor por la muerte de su hermano, y menos aún piedad por él. Más bien experimentaba un sentimiento de envidia por lo que sabía ahora el agonizante y él ignoraba. Mucho tiempo permaneció junto al lecho, esperando el fin, pero el fin no llegaba. La puerta se abrió y Kitty apareció en el umbral. Levin se levantó para detenerla, mas al disponerse a hacerlo, sintió un movimiento del moribundo. No te vayas, dijo Nicolás adelantando la mano. Levin se la cogió y con la otra hizo a su mujer una enojada señal para que saliera. Media hora, una hora, permaneció con la mano del agonizante en la suya.
Ya no pensaba en la muerte. Pensaba en lo que estaría haciendo Kitty, que se encontraba en la habitación de al lado, en si el médico tendría casa propia, y sentía deseos de comer y dormir. Soltó suavemente la mano de Nicolás y tocó sus pies. Estaban fríos, pero el enfermo respiraba aún. Otra vez, Levin se dispuso a irse hacia la puerta, y otra vez su hermano se movió y dijo: «No te vayas». Amaneció. El enfermo seguía lo mismo. Levin, con cuidado, soltó su mano, se fue a su cuarto sin mirar al moribundo y se durmió. Al despertar, en vez del anuncio de la muerte de Nicolás, como esperaba, supo que seguía igual. Había vuelto a sentarse en la cama, tosía, comía, hablaba, no mencionaba la muerte e insistía en sus esperanzas de curarse. Estaba más huraño e irritable que anteriormente. Nadie, ni aun su hermano ni Kitty, podían calmarle. Se enfadaba contra todos, decía a todos cosas desagradables, le reprochaba sus sufrimientos e insistía en que llamaran a un médico de Moscú. A todas las preguntas contestaba con la misma rencorosa expresión de reproche. «Sufro horriblemente, de un modo insoportable». Sufría cada vez más, en efecto, sobre todo de desolladuras que ya no era posible curar, y sentía una irritación creciente contra los que le rodeaban, a quienes culpaba de todo y en especial de que no hicieran venir al médico de Moscú. Kitty procuraba ayudarle con todas sus fuerzas, pero era en vano, y Levin veía que, aunque no quisiese reconocerlo, ella misma se atormentaba física y moralmente. El sentimiento de que aquel hombre había de morir, experimentado por todos la noche en que se había despedido de la vida, cuando llamó a su hermano, había casi desaparecido. Todos sabían que el fin era inevitable y que no podía tardar. El único deseo de todos era que muriese cuanto antes. Pero lo ocultaban y le daban medicinas, buscaban médicos y drogas, y le engañaban y se engañaban a sí mismos. Todo era una mentira vil, ultrajante, sacrílega, y la mentira causaba tanto mayor dolor a Levin cuanto que era entre todos quien más amor sentía por el enfermo. Preocupado desde tiempo atrás por la idea de reconciliar a sus dos hermanos, antes de que muriese Nicolás, había escrito a Sergio Ivanovich y al recibir respuesta de éste, la leyó al enfermo. Sergio Ivanovich decía que le era imposible ir, pero pedía perdón a su hermano con las expresiones más conmovedoras. El enfermo no dijo nada. «¿Qué contesto?», preguntó Levin. «Supongo que ya no estarás enfadado contra él». «Ni lo más mínimo», repuso Nicolás, con irritación al oír la pregunta de Levin. «Escríbele que me envíe al médico». Pasaron otros 3 terribles días. El enfermo seguía igual. Cuantos le veían experimentaban ahora el deseo de que muriese pronto, el dueño y el criado de la fonda, todos los huéspedes, el médico, María Nikolaevna, Levin y Kitty. El único que no lo expresaba era él, que continuaba, por el contrario, indignándose de que no hiciesen venir al médico de Moscú, seguía tomando medicinas y hablaba continuamente de vivir. Solo en algunas ocasiones, cuando el opio le proporcionaba el olvido de sus sufrimientos, decía medio dormido lo que los demás pensaban en su interior. «Ojalá venga el final cuanto antes», o bien, «¿cuándo terminará todo esto?». Los sufrimientos, aumentando gradualmente, le preparaban para la muerte. Cualquier posición que adoptase le hacía sufrir, no perdía en ningún momento la conciencia de su estado, y no había un lugar ni un músculo de su cuerpo que no padeciera y le atormentara. Hasta el recuerdo, la impresión, la idea de aquel cuerpo despertaban en él tanta repugnancia como el cuerpo mismo. La presencia de los demás, sus conversaciones, los propios recuerdos, todo era para él motivo de martirio. Cuantos le rodeaban lo sentían, y en su presencia se constreñían inconscientemente en sus ademanes y conversaciones, y en la expresión de sus deseos. La vida del enfermo les unía en un mismo sentimiento de que sufrían y en el deseo de librarse de aquel sufrimiento. En él se cumplía evidentemente esa transformación que lleva a mirar la muerte como la satisfacción de los deseos, como una felicidad. Antes, cualquier deseo producido por un dolor o una necesidad, hambre, sed, fatiga, se satisfacía por función de su cuerpo produciéndole un placer, pero ahora sus privaciones y sufrimientos no obtenían satisfacción, y el intento de satisfacerlos no hacía sino producir nuevas torturas. Y por esto, todos sus deseos se juntaban ahora en un único deseo, librarse de todos sus sufrimientos,
librándose de su cuerpo, que era el origen de ellos. Mas, como no encontraba palabras para expresar aquel deseo, continuaba por costumbre reclamando la satisfacción de aquellos deseos que no podían ya satisfacerse. «Volvedme del otro lado», decía, y a continuación pedía que le pusiesen de nuevo del lado de antes. «Traedme caldo, llevaos ese caldo, contadme algo, ¿por qué calláis?». Y en cuanto empezaban a hablar, cerraba los ojos y expresaba cansancio, indiferencia y repugnancia. El 10º día de llegar a la ciudad, Kitty enfermó. Tenía dolor de cabeza y mareo, y en toda la mañana no pudo levantarse. El médico afirmó que la enfermedad provenía de fatiga y emociones, y le recomendó tranquilidad espiritual. Pero después de comer, Kitty se levantó y fue como siempre, con su labor, a la habitación del enfermo. Él la miró seriamente al verla entrar, y sonrió con desagrado cuando Kitty le dijo que se sentía mal. Todo aquel día el enfermo estuvo sonándose sin cesar y gimiendo. De repente, su rostro se aclaró por un momento y bajo el bigote se dibujó una sonrisa. Las mujeres allí presentes comenzaron a arreglarlo. «¿Cómo se encuentra?», le preguntó Kitty. «Me duele», repuso él con dificultad. «¿Dónde?». «En todas partes». «Ya verán cómo hoy se muere», dijo María Nikolaevna en voz baja, pero el enfermo, muy sensible, pudo oírlo, como observó Levin. Nicolás lo oyó, en efecto, mas tales palabras no le produjeron impresión. Su mirada seguía teniendo la misma expresión concentrada y de reproche. «¿Por qué piensa usted eso?», le preguntó Levin cuando salió con ella al pasillo. «Porque ha estado cogiéndose», respondió María Nikolaevna. «¿Qué quiere decir cogiéndose?». «Esto», dijo María Nikolaevna, tirando de los pliegues de su vestido. Levin notó que, en efecto, Nicolás se pasaba el día cogiéndose las ropas y tirando de ellas como para arrancárselas. La predicción de la mujer fue exacta. Al anochecer, el enfermo ya no tenía fuerzas para alzar las manos y no hacía más que mirar ante sí con reconcentrada expresión en su mirada. Incluso cuando Kitty y su hermano se inclinaban sobre él de modo que pudiera verles, seguía mirando de la misma manera. Kitty llamó al sacerdote para rezar la oración de los agonizantes. Mientras el sacerdote recitó la oración, el enfermo no dio señal alguna de vida, pero hacia el final se estiró, suspiró y abrió los ojos. Levin, Katia y María Nikolaevna estaban junto a su lecho. Concluida la oración, el sacerdote tocó la fría frente con el crucifijo, luego la envolvió lentamente en la estola y tras un silencio de un par de minutos tocó la manaza fría y exangüe. «Ha muerto», dijo el sacerdote, y se dispuso a alejarse. Pero entonces los labios de Nicolás se movieron, y claros en el silencio, brotando de las profundidades del pecho, se oyeron unos sonidos decisivos y penetrantes. «Todavía no. Pronto». Su rostro se aclaró por un momento y bajo su bigote se dibujó una sonrisa. Las mujeres allí presentes comenzaron a arreglarlo. El aspecto de su hermano y la proximidad de la muerte renovaron en Levin el sentimiento de horror que le invadiera aquella noche de otoño en que Nicolás había llegado a la finca, en el pueblo, ante lo que había de enigmático, de próximo e inevitable en la muerte. Ahora este sentimiento era más vivo que antes. Se sentía menos capaz aún de penetrar en su misterio y veía su inminencia más terrible aún. Pero ahora sentía que la proximidad de su mujer le salvaba de la desesperación. A despecho de la muerte, experimentaba la necesidad de vivir y de amar. Sentía que el amor le salvaba y que bajo aquella amenaza el amor renacía siempre más fuerte y más puro. Apenas se produjo ante sus ojos el inescrutable misterio de la muerte, sobrevino otro igualmente insondable, el del amor y la vida. El médico, confirmando lo que había ya supuesto antes, les comunicó que Kitty estaba encinta. Desde que Alexis Alejandrovich comprendió, por las palabras de Betsy Oblonsky, que lo que se exigía de él era que dejase tranquila a su mujer y no la importunara con su presencia, cosa que también ella deseaba, se sintió tan anonadado que nada pudo decir por sí mismo. Él mismo no sabía lo que quería, y entregándose en manos de los que tanto placer hallaban en organizar sus asuntos, aceptaba cuanto le proponían.
Únicamente, cuando Ana se fue de casa y la inglesa envió a preguntarle si ella debía comer con él o sola, comprendió su situación por primera vez y se horrorizó. Lo que era peor en su situación es que en modo alguno podía unir y relacionar lo pasado con lo que ahora sucedía. No le atormentaba el recuerdo de aquellos días en que viviera feliz con su mujer, pues el tránsito de aquel pasado, el estado presente de cosas, al saber la infidelidad de ella, lo había sobrepasado con sus sufrimientos, y si bien aquella situación se había hecho penosa para él, también, por otra parte, se le había hecho comprensible. Si en aquel momento, al anunciarle su infidelidad, su mujer le hubiera abandonado, se habría sentido desgraciado y triste, pero no en la situación sin salida, inexplicable para él mismo, en que se hallaba el presente. Le era imposible de todo punto, ahora, relacionar su reciente perdón, su ternura, su amor a la esposa enferma y a la niña de otro, con lo que al presente sucedía, en que, como recompensa a todo ello, se veía solo, cubierto de oprobio, deshonrado, inútil para todo y objeto del desprecio general. Los 2 primeros días siguientes a la marcha de su mujer, Karenin recibió visitas, vio al encargado del despacho, asistió a la comisión y fue al comedor, como de costumbre. Sin darse cuenta de por qué lo hacía, concentraba todas las fuerzas de su alma en simular aspecto tranquilo y hasta indiferente. Contestando a las preguntas del servicio sobre el destino que debía darse a los efectos y habitaciones de Ana, Alexis Alejandrovich se esforzaba en afectar la actitud de un hombre para quien lo sucedido no tenía nada de imprevisto ni salía en nada de la órbita de los sucesos corrientes. Y preciso es confesar que lo lograba. Nadie pudo descubrir en él el menor síntoma de desesperación. Al día siguiente de la marcha de Ana, cuando Corney le presentó la cuenta de un almacén de modas que ella olvidara pagar, anunciándole que estaba allí al encargado, Alexis Alejandrovich dio orden de hacerle pasar. Perdone, excelencia, que me permita molestarle, pero si debo dirigirme a su señora esposa, le ruego que me dé su dirección. Karenin quedó pensativo. Así le pareció al menos al encargado, y de pronto, volviéndose, se sentó a la mesa. Permaneció un rato en la misma actitud, con la cabeza entre las manos. Probó a hablar repetidas veces, pero no lo consiguió. Comprendiendo los sentimientos de su señor, Corney rogó al encargado que volviera otro día. Una vez solo, Karenin se dio cuenta de que le faltaban las fuerzas para seguir mostrándose firme y tranquilo como se había propuesto. Dio orden de desenganchar el coche, que le esperaba, dijo que no recibiría a nadie y no salió a comer. Reconocía que era imposible soportar la presión del desprecio general, la animosidad que leía en el rostro del encargado de la tienda, de Corney y de todos, sin excepción, cuantos se encontraba desde hacía 2 días. Comprendía que no podía hacer frente al odio de la gente concitado contra él, porque tal odio procedía no de que él hubiera sido malo, en cuyo caso podía procurar ser mejor, sino de que era vergonzosa y despreciablemente desgraciado. Sabía que por lo mismo que su corazón estaba destrozado, la gente no tendría compasión de él. Tenía la impresión de que sus semejantes le aniquilarían como los perros ahogan al animal herido que aúlla de dolor. Le constaba que su única salvación respecto a la gente consistía en ocultarles sus heridas. Y eso había intentado durante 2 días, pero ahora le faltaban las fuerzas para proseguir lucha tan desigual. Su desesperación aumentaba con la conciencia que tenía de encontrarse completamente solo con su dolor. Ni en San Petersburgo ni fuera de allí tenía persona alguna a quien pudiera hacer partícipe de sus sentimientos, alguien que pudiese comprenderle no como a un alto funcionario y miembro del gran mundo, sino simplemente como a un hombre afligido. Alexis Alejandrovich había crecido huérfano. Eran 2 hermanos. No recordaba a su padre, y su madre había muerto cuando él no contaba 10 años aún. No eran ricos. El tío Karenin, alto funcionario y favorito del zar en otros tiempos, había cuidado de su educación. Terminados los cursos en el instituto y la universidad, con diplomas, Alexis Alejandrovich, ayudado por el tío, emprendió una brillante carrera y a partir de entonces se consagró por entero a la ambición del cargo oficial. Ni en el instituto, ni en la universidad, ni en el trabajo entabló Karenin amistad con nadie. Su hermano, el más cercano a él en espíritu, empleado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que había vivido casi siempre en el extranjero, murió a poco del casamiento de Alexis Alejandrovich.
Siendo Karenin gobernador, la tía de Ana, señora rica de su provincia, se ingenió para poner en relación con su sobrina a aquel hombre que, aunque ya no joven, lo era todavía para gobernador, y le puso en situación que no le quedó otra alternativa que declararse o dejar la ciudad. Alexis Alejandrovich dudó mucho, midió todos los aspectos en pro y en contra, y observó que no había motivo alguno que le obligase a prescindir de su regla general, la de abstenerse en la duda. Pero la tía de Ana le hizo saber, mediante un conocido, que había comprometido ya la reputación de la joven y que su deber de caballero le obligaba a pedir su mano. Alexis Alejandrovich lo hizo así, pidió la mano de Ana y le consagró, de novia y de esposa, todo el afecto de que era capaz. Aquel sentimiento de cariño hacia Ana excluyó de su corazón sus últimas necesidades de mantener relaciones cordiales con los hombres, y ahora no tenía íntimo alguno entre sus conocidos. Contaba con muchas de las llamadas relaciones, pero no con amistades. Había numerosas personas a las que podía invitar a comer, a participar en algo que le interesase, recomendar a algún protegido suyo, criticar con ellas en confianza a otras personas y a los miembros más destacados del gobierno. Pero las relaciones con esas personas estaban limitadas por un círculo muy definido por las costumbres y las conveniencias, y del que era imposible salir. Tenía, es verdad, un íntimo amigo de la universidad con el que conservó amistad a través del tiempo y con el que habría podido hablar de sus amarguras personales, pero ese amigo era inspector de enseñanza de un distrito universitario lejano de la capital. De modo que las personas más allegadas y con quienes parecía más posible desahogar su tristeza eran su médico y el jefe de su departamento. Mijail Vasilievich Slyudin, el jefe de su departamento, era un hombre sencillo, inteligente, bueno y honrado, por el que Alexis sentía simpatía y afecto, pero un trabajo continuado en común durante 5 años había levantado entre ellos una barrera que impedía las explicaciones cordiales. Karenin, al terminar de firmar los documentos, guardó silencio largo rato, mirando a Mijail Vasilievich, a punto de desahogarse con él, pero no se supo decidir. Ya había preparado la frase «¿Ha oído hablar de lo que me pasa?», pero terminó diciéndole como siempre «Bien, prepáremelo todo para mañana». Y con esto le despidió. La otra persona bien dispuesta hacia él, el médico, había acordado un pacto tácito con Karenin, que los dos tenían mucho que hacer y no podían perder tiempo en bagatelas. En sus amigas, empezando por la condesa Lidia Ivanovna, Karenin no pensó siquiera. Las mujeres, por el hecho de serlo, no despertaban en él sino sentimiento de repulsión. Karenin olvidaba a la condesa Lidia Ivanovna, pero ella no se olvidaba de él, y en aquel momento de terrible desesperación y soledad, acudió a casa de Alexis Alejandrovich y entró en su despacho sin hacerse anunciar. Le encontró sentado, con la cabeza entre las manos. «J'ai forcé la consigne», dijo ella, entrando con pasos rápidos y respirando con dificultad por la emoción y por la rapidez de su marcha. «Lo sé todo, Alexis Alejandrovich, amigo mío», continuó, apretando con fuerza la mano de él y poniendo en los de Karenin sus ojos hermosos y pensativos. Alexis Alejandrovich, con el entrecejo arrugado, se levantó, soltó su mano y le ofreció una silla. «Haga el favor de sentarse, condesa, no recibo porque me encuentro mal», y sus labios temblaron. «Amigo mío», repitió la condesa sin apartar su mirada de él. De pronto, sus cejas se levantaron por su extremo interior, formando un triángulo sobre su frente. Su rostro amarillo y feo se afeó todavía más, pero Alexis Alejandrovich comprendió que ella le compadecía y que estaba a punto de llorar. Se sintió conmovido, cogió la mano regordeta de la condesa y se la besó. «Amigo mío», siguió ella, con voz entrecortada por la emoción, «no se entregue al dolor, su pena es muy grande, pero debe consolarse». «Estoy deshecho, muerto, ya no soy un hombre», respondió Karenin, soltando la mano de la condesa sin dejar de mirar sus ojos llenos de lágrimas. «Mi situación es terrible, porque no encuentro en ninguna parte, ni aun en mí mismo, un punto de apoyo». «Ya lo encontrará. No lo busque en mí, aunque le pido que crea en mi sincera amistad», dijo ella con un suspiro. «Nuestro apoyo es el amor divino, el amor que él nos legó. Su carga es fácil», agregó con la mirada entusiasta que tan bien conocía a Karenin,
él le ayudará y le socorrerá. Aunque en tales palabras había aquella exagerada humildad ante los propios sentimientos y aquel estado de espíritu místico, nuevo, exaltado, introducido desde hacía poco en San Petersburgo, y que a Karenin le parecía superfluo, el oír en labios de la condesa, y en aquel momento le conmovió. Me siento débil, aniquilado. No pude prever nada, y tampoco ahora comprendo nada. Amigo mío, repetía Lidia Ivanovna. No me apena lo que he perdido, no lo siento, pero no puedo dejar de avergonzarme ante la gente de la situación en que me hallo. Es lamentable, pero no puedo. No fue usted quien realizó aquel acto sublime, fue él quien le dictó a su corazón, aquel acto de perdón que ha despertado la admiración de todos, exclamó la condesa Lidia Ivanovna, alzando la vista exultante. Por esto no puede usted avergonzarse de su acto. Alexis Alejandrovich frunció el entrecejo y juntando los dedos comenzó a hacer crujir las articulaciones. Es preciso conocer todos los pormenores, dijo con su voz delgada. Las fuerzas de un hombre tienen su límite, condesa, y yo he llegado al de las mías. Todo el día de hoy he tenido que dar órdenes en casa, derivadas, recalcó la palabra derivadas, de mi nuevo estado de hombre solo, los criados, la institutriz, las cuentas. Este fuego minúsculo me ha abrasado y no puedo más. Ayer mismo, durante la comida, casi abandoné la mesa. No podía sostener la mirada de mi hijo. No me preguntaba qué era lo que había pasado, pero quería preguntármelo y no me atreví a mirarle. Y aún esto no es todo. Karenin iba a hablar de la cuenta que le habían llevado, pero su voz tembló y se interrumpió. El recordar aquella cuenta en papel azul, por un sombrero y unas cintas, le fue tan penoso que sintió lástima de sí mismo. Comprendo, amigo mío, dijo la condesa Lidia Ivanovna. Lo comprendo. Espero que usted reconozca la sinceridad de mis sentimientos hacia usted. En todo caso, solo he venido para ofrecerle mi ayuda, si en algo le puedo ayudar. Si pudiera librarle de esas pequeñas y humillantes preocupaciones, lo que hace falta aquí es una mujer, una mano femenina. ¿Permite que me encargue de ello? Karenin, en silencio, le apretó la mano con gratitud. Ocupémonos de Sergio. Yo no estoy fuerte en asuntos prácticos, pero lo haré. Seré su ama de llaves. No me lo agradezca. No soy yo quien lo hace. No puedo dejar de agradecerle. Y ahora, amigo mío, no se entregue al sentimiento de que me ha hablado. No se avergüence de lo que representa el más alto grado de la perfección cristiana. Los que se humillan serán ensalzados. Y no me agradezca nada. Hay que agradecérselo todo a él y pedir su ayuda. Solo en él encontraremos calma, consuelo, salvación y amor, dijo ella, alzando los ojos al cielo, y Karenin, de su silencio, dedujo que rezaba. Alexis Alejandrovich la había escuchado atentamente, y las mismas expresiones que antes, si no desagradables, le parecían superfluas, ahora le resultaban naturales y consoladoras. Cierto que no le placía la exageración puesta de moda en aquellos días. Era un creyente que se interesaba por la religión, ante todo en el sentido político, y la nueva doctrina, que permitía ciertas interpretaciones nuevas, abriendo la puerta a discusiones y análisis, le era desagradable por principio. Antes le habló de ella con frialdad y hasta con aversión. Nunca discutía con la condesa, una de las más fervientes adeptas, y contestaba siempre con un silencio obstinado a todas sus insinuaciones. Pero hoy escuchaba todas sus palabras con placer, sin que se levantara en su alma la menor objeción. Le estoy infinitamente agradecido, tanto por lo que hace como por sus palabras, dijo ella cuando acabó de rezar. La condesa Lidia Ivanovna estrechó una vez más las dos manos de su amigo. Ahora empezaremos a obrar, dijo tras un silencio, secándose los restos de sus lágrimas. Y prosiguió. Voy a ver a Sergio. Solo en caso de extrema necesidad apelaré a usted. Y dicho esto, se levantó y salió. Subió al cuarto de Sergio, y cubriendo de lágrimas las mejillas del asustado niño, le dijo que su padre era un santo y que su madre había muerto. La condesa cumplió lo prometido, tomando sobre sí todas las preocupaciones relacionadas con la casa. Mas no había exagerado al decir que no estaba fuerte en asuntos prácticos. Cuantas órdenes daba tenía que rectificarlas después por imposibles de incumplir. Korny, el criado de Karenin,
sin que nadie le observase, era el que ahora llevaba en realidad la dirección de la casa de su amo, y era también él quien anulaba las órdenes de la condesa. Pero con todo, la ayuda de Lidia Ivanovna era efectiva. Dio un apoyo moral a Alexis Alejandrovich en la conciencia del cariño y el respeto que sentía por él, y sobre todo en el hecho de que ella le hubiese convertido, de creyente frío e indiferente, en un adepto de la nueva doctrina cristiana tan en boga últimamente en San Petersburgo, lo que le proporcionaba un gran consuelo. La conversión no fue nada difícil, ya que él, como Lidia Ivanovna y otros que compartían tales ideas, carecía por completo de profundidad de imaginación, facultad en virtud de la cual las mismas representaciones de la imaginación exigen, para hacerse aceptar, una cierta verosimilitud. No le parecía imposible y absurdo que la muerte eterna, existente para los incrédulos, no existiera para él, y que una vez poseedor de la fe completa, de la que él mismo era juez, su alma se hallase libre de pecado y tuviese, aún en vida, la certeza de la salvación. Cierto que Alexis Alejandrovich sentía vagamente la ligereza y error de tal doctrina. Sabía que cuando perdonó a su mujer, sin pensar que lo hacía obedeciendo a una fuerza superior, se entregó a tal sentimiento por completo y experimentó más felicidad que ahora que pensaba cada momento que Cristo estaba en su alma y que él cumplía su voluntad incluso cuando firmaba documentos. Pero ahora le era necesario pensar así, sentir en su humillación aquella elevación imaginaria desde la que, despreciado por los demás, podía despreciarlos a su vez, aferrándose a su quimérica salvación, como si fuese verdadera. A la condesa Lidia Ivanovna la habían casado con un hombre rico, noble, más bueno que noble y más libertino que bueno. Ella era entonces una muchacha muy joven aún y de naturaleza exaltada. Al segundo mes, su marido la dejó, respondiendo a sus efusiones de ternura con la burla y hasta muchas veces con una hostilidad que los que conocían el buen corazón del conde y no veían defecto alguno en el carácter entusiasta de Lidia, no podían comprender. Desde entonces, aunque no divorciados, vivían aparte, y cuando el marido hallaba a su mujer la trataba con una empozoñada ironía cuya causa era difícil comprender. Hacía tiempo que la condesa había dejado de amar a su marido, pero desde entonces siempre había estado enamorada de alguien. Con frecuencia estaba enamorada de varias personas a la vez, tanto de hombres como de mujeres, generalmente de los que destacaban por una determinada actividad. Se enamoraba de cuantos nuevos príncipes y princesas emparentaban con la familia imperial. Ahora estaba enamorada de un arzobispo, de un vicario, de un cura, de un periodista, de un eslavófilo, de Komisarov, de un ministro, de un médico, de un misionero inglés y de Karenin. Todos estos amores, con sus alternativas de entusiasmo o enfriamiento, no le impedían sostener las más complicadas relaciones con la corte y el mundo distinguido. Pero desde que a raíz de la desgracia de Karenin comenzó a ocuparse del bienestar de éste, Lidia Ivanovna comprendió que ninguno de aquellos amores era verdadero y que sólo de Alexis Alejandrovich estaba en realidad enamorada. El sentimiento que experimentaba por él le parecía más fuerte que todos los precedentes. Analizándolo y comparándolo con aquellos, veía claramente que no se habría enamorado de Komisarov si éste no hubiese salvado la vida del zar, ni de Ristit Kutizisky de no existir la cuestión eslava, mientras que amaba a Karenin por sí mismo, por su alma elevada e incomprendida, por el querido sonido de su fina voz, de prolongadas entonaciones, por su mirada cansada, por su carácter, por sus manos blancas de hinchadas venas. No sólo se alegraba al verle, sino que buscaba en el rostro de él las muestras de la impresión que ella suponía que debía producirle. Quería agradecerle no sólo por su conversación, sino también por su persona. En obsequio a Karenin, cuidaba más su apariencia y se complacía en forjarse ilusiones sobre lo que habría podido pasar de no estar ella casada y de ser él libre. Cuando él entraba en la estancia, se ruborizaba de emoción y no podía reprimir una sonrisa de gozo cuando le decía algo agradable. Estos últimos días se había enterado de que Ana y Vronsky estaban en San Petersburgo y la condesa vivía sus días de más intensa emoción. Tenía que salvar a Karenin impidiéndolo ver a Ana. Incluso debía evitarle la penosa noticia de que aquella terrible mujer se hallaba en la misma ciudad que él y donde en cada momento podía encontrarla. Lidia Ivanovna
Mediante sus conocidos, se informaba de lo que pensaba hacer aquella gente asquerosa, como llamaba a Ana y Vronsky, y procuró durante aquellos días orientar todos los movimientos de su amigo de modo que no le encontrara. Un joven ayudante de regimiento que facilitaba a Lidia Ivanovna las noticias de cuanto Vronsky hacía, a cambio de una recomendación que esperaba de ella, le dijo que Ana y Vronsky, arreglados sus asuntos, se disponían a partir al día siguiente. Lidia Ivanovna empezaba, pues, a tranquilizarse, cuando al día siguiente recibió una carta cuya letra reconoció enseguida. Era de Ana. El sobre era grueso como un libro, y la carta, escrita en papel oblongo y amarillo, estaba muy perfumada. —¿Quién la ha traído? —preguntó la condesa. —El criado de un hotel. Lidia Ivanovna no pudo sentarse durante un rato para leer la carta. La emoción le produjo hasta un ataque del asma que padecía. Una vez calmada, leyó la siguiente misiva en francés. Madame la Comtesse, los sentimientos cristianos de su corazón me animan al imperdonable impulso de escribirle. La separación de mi hijo me hace muy desgraciada. Le ruego que me permita verle por una vez antes de marchar. Perdóneme que le recuerde mi existencia. Me dirijo a usted y no a Alexis Alejandrovich, porque no quiero hacer sufrir a ese hombre generoso con un recuerdo mío. Conozco su amistad hacia Alexis Alejandrovich y sé que usted me comprenderá. ¿Me enviará usted a Sergio? ¿Voy yo a verle a la hora que usted me fije, o bien preferiría indicarme usted cuándo y dónde puedo verle fuera de casa? Conociendo la grandeza de alma de aquel de quien depende la decisión de este asunto, estoy segura de que no se me negará. No puede usted imaginar el deseo que tengo de ver a mi hijo, y por eso no puede usted figurarse la gratitud que despertará en mí su ayuda. Ana. Todo en aquella carta irritaba a Lidia Ivanovna. El contenido, la alusión a la grandeza de alma de Karenin y el tono desenvuelto con que le parecía estar escrita. Diga que no hay contestación, ordenó la condesa. Y enseguida se fue al escritorio y redactó un billete para Karenin diciéndole que esperaba hallarle a la 1 en la recepción de palacio. Necesito hablarle de un asunto grave y doloroso. Allí nos pondremos de acuerdo sobre dónde podemos vernos. Más vale que sea en mi casa donde haga preparar su té. Es necesario. Él nos da la cruz y las fuerzas para soportarla, añadió, a fin de prepararle poco a poco. Generalmente, la condesa enviaba 2 o 3 billetes al día a Karenin. Le agradaba este procedimiento por estar para ella rodeado de cierta distinción y misterio de que carecían las comunicaciones personales. La recepción de palacio había terminado. Al marchar, todos comentaban las últimas noticias, los honores otorgados y los cambios de destino de varios altos funcionarios. ¿Qué diría usted si a la condesa María Borisna le hubieran dado el Ministerio de la Guerra y nombrado jefe de Estado Mayor a la princesa Vaskhovskaya? Decía un anuncio de uniforme bordado en oro a una dama de honor, alta y bella, que le preguntaba por los nuevos nombramientos. Que en este caso me habrían debido de nombrar a mí ayudanta de regimiento, repuso sonriendo la dama de honor. Para usted hay otro destino, el Ministerio de Cultos, con Karenin como ayudante. Y el anciano saludó a un hombre que se acercaba. Buenos días, príncipe. ¿Qué decían de Karenin? Preguntó el príncipe. Que él y Putiakov han recibido la condecoración de Alejandro Nevsky. ¿No la tenía ya? No, mírenle, dijo el anciano, y mostró con su sombrero bordado a Karenin, en uniforme de corte, con una nueva banda cruzada al hombro, que se había parado en una de las puertas de la sala con un alto miembro del Consejo Imperial. Se siente feliz y satisfecho como una moneda nueva, añadió el anciano apretando la mano de un arrogante chambelán que llevaba. Ha envejecido mucho, repuso el chambelán. Las preocupaciones. Siempre está redactando proyectos. Ahora, al desgraciado que atrapa no le suelta hasta habérselo explicado todo, punto por punto. ¿Dice que ha envejecido? Claro, el facto de las pasiones. Creo que la condesa Lidia Ivanovna tiene ahora celos de su mujer. Vamos, no hable mal de Lidia Ivanovna. ¿Es un mal que esté enamorada de Karenin? ¿Es cierto que está aquí la Karenina? Aquí en Palacio no, pero sí en San Petersburgo.
La encontré con Vronsky en la calle Morskaya. Del brazo. Se trata de un hombre que os tiene, comenzó el chambelán. Pero se detuvo para dejar paso y saludar a un personaje de la familia imperial. Mientras así hablaban de Karenin, criticándole y burlándose de él, éste, cerrando el paso al miembro del Consejo Imperial de quien se había apoderado, no interrumpía ni por un momento la explicación de su proyecto financiero a fin de que no pudiese marcharse. Casi por los mismos días en que su mujer le dejó, a Karenin le sucedió lo peor que puede ocurrirle a un funcionario, el dejar de ascender en la escala de su ministerio. Era un hecho real, y todos, menos él, veían claramente que su carrera había terminado. Fuera por su lucha con Stremov, por la desgracia sufrida con su mujer, o simplemente porque hubiese llegado al límite que había de alcanzar, aquel año era evidente para todos que no alcanzaría ya ningún ascenso en el servicio. Cierto que aún ocupaba un cargo elevado y que era miembro de muchos consejos y comisiones, pero se le consideraba un hombre acabado del que nadie esperaba nada ya. Escuchaban cuanto hablaba y proponía como si fuera cosa conocida hacía mucho tiempo e innecesaria. Mas él no lo notaba, y por el contrario, viéndose alejado de la actividad directa de la máquina gubernamental, apreciaba más claramente los defectos y errores en la actividad ajena, y consideraba un deber mostrar los medios de corregirlos. A poco de separarse de su mujer, escribió una memoria sobre los nuevos tribunales, la primera de toda una larga serie, que nadie le había pedido, sobre los diversos aspectos de la administración. Alexis Alejandrovich no solo no se daba cuenta de su situación en el mundo burocrático, lo que pudiera haberle afligido, sino que estaba más satisfecho que nunca de sus actividades. El casado se preocupa de las cosas mundanas y de cómo hacerse más agradable a su mujer, pero el no casado se preocupa de las cosas de Dios y de cómo servirle mejor, dice el apóstol San Pablo. Alexis Alejandrovich, que ahora se guiaba en todo por la Santa Escritura, recordaba a menudo aquel texto. Parecíale que, desde que le abandonara a su esposa, servía mejor que antes al Señor en todos sus proyectos. La evidente impaciencia que mostraba el miembro del consejo no molestaba a Karenin, y no interrumpió sus explicaciones hasta que aquel, aprovechando que pasaba un miembro de la familia imperial, se le escapó. Una vez solo, Karenin bajó la cabeza, se absorbió en sus pensamientos y miró distraídamente a su alrededor. Luego se dirigió hacia donde esperaba hallar a Lidia Ivanovna. «Qué sanos están y qué fuertes están físicamente», pensó Karenin mirando al chambelán de buen porte y bien peinadas patillas y al príncipe de rojo cuello oprimido en el uniforme, junto a los que debía pasar. «Con razón se dice que todo va mal en el mundo», se dijo, mirando otra vez de reojo las piernas del chambelán. Y moviendo los pies lentamente, con su habitual aspecto de fatiga y dignidad, Alexis Alejandrovich saludó a aquellos dos hombres que hablaban de él y buscó con los ojos en la puerta a la condesa Lidia Ivanovna. «Alexis Alejandrovich», le dijo el anciano, con un brillo maligno en los ojos, cuando Karenin pasó ante él, saludándole con una fría inclinación de cabeza. «Todavía no le he felicitado», y señaló la condecoración. «Gracias», contestó Karenin. «Hoy hace un día muy hermoso», añadió, subrayando como acostumbraba la expresión hermoso. Sabía que se burlaban de él, pero como no esperaba de ellos otra cosa, se mostraba perfectamente indiferente. Al ver los amarillentos hombros de Lidia Ivanovna emergiendo del corsé, la condesa llegaba en aquel instante a la puerta. Al ver sus hermosos ojos pensativos que le llamaban, Karenin sonrió mostrando sus dientes blancos y fuertes y se acercó a ella. Lidia Ivanovna, como siempre le sucedía últimamente, había tardado mucho en vestirse. El fin que perseguía haciéndolo con tanto esmero era ahora distinto del de 30 años atrás. Entonces, lo que quería era embellecerse con lo que fuera y cuanto más mejor. Ahora, por el contrario, había de adornarse forzosamente de modo que no correspondía a sus años y aspecto, y debía, por tanto, preocuparse de que el contraste de su atavío con su apariencia no fuera demasiado extensible. Por lo que toca a Karenin, lo había conseguido. Él no solo no lo notaba, sino que la encontraba incluso atractiva. Para Alexis Alejandrovich, la condesa era, en el mar de enemistad y burla que le rodeaba, la única isla de buena disposición y hasta de amor hacia él.
A lo largo de toda una hilera de miradas irónicas, los ojos de Alexis Alejandrovich se dirigían a la enamorada mirada de ella con tanta naturalidad como una planta hacia la luz. «Le felicito», dijo ella indicándole la banda. Karenin, conteniendo una sonrisa de placer, se encogió de hombros y cerró los ojos, como dando a entender que tal cosa no le importaba. Sin embargo, la condesa sabía que él, aunque no lo confesara, hallaba en ello sus principales alegrías. «¿Cómo está nuestro ángel?», preguntó Lidia Ivanovna, aludiendo a Sergio. «No puedo decir que esté muy contento de él», repuso Karenin, arqueando las cejas y abriendo los ojos. «Tampoco Sitnikov lo está». Sitnikov era el profesor a quien estaba confiada la educación de Sergio. Como ya le he dicho, en Sergio hay cierta indiferencia hacia las cuestiones fundamentales que deben interesar el espíritu de todos los hombres y de todos los niños, siguió Alexis Alejandrovich, tratando de lo único que le interesaba después del servicio, la educación de su hijo. Cuando Karenin, ayudado por la condesa, volvió a la vida activa, lo primero en que hubo de pensar fue en la educación de aquel hijo que había quedado a su cuidado. No habiéndose ocupado nunca antes de problemas de educación, Alexis Alejandrovich consagró algún tiempo al estudio teórico del asunto. Después de leer varios libros antropológicos, pedagógicos y didácticos, elaboró un plan de educación y, buscando al mejor profesor de San Petersburgo para instruir al niño, comenzó la obra, que le preocupaba constantemente. Pero, ¿y su corazón? Yo encuentro en el niño el corazón de su padre, y con un corazón así no puede ser malo, dijo la condesa afectuosamente. Tal vez tenga razón. En cuanto a mí, cumplo mi deber. No puedo hacer otra cosa. Venga a mi casa, dijo Lidia Ivanovna tras un largo silencio. Tenemos que hablar de algo muy penoso para usted. Yo lo habría dado todo por librarle de ciertos recuerdos, pero otros no opinan así. He recibido una carta de ella. Está aquí, en San Petersburgo. Karenin se estremeció al oír aludir a su mujer, pero enseguida se dibujó en su rostro la impasibilidad que expresaba su completa impotencia en aquel asunto. Lo esperaba, dijo. La condesa Lidia Ivanovna le miró extasiada. Lágrimas de admiración ante la grandeza de alma de aquel hombre asomaron a sus ojos.